Ya, entonces les comento. El objetivo de nuestra clase del día de hoy es el siguiente: reconocer las principales contradicciones del discurso de progreso indefinido y la aparición de la cuestión social. ¿Ya? Con eso entonces estamos terminando esta parte. Reitero, entonces, reconocer las contradicciones del discurso. Hola Benja, ¿qué tal? Ya, del discurso de progreso indefinido y la aparición de la cuestión social. Y con eso, entonces, terminamos el contenido de este semestre. Vamos a ver de qué se trata esto, cuál es el discurso del progreso indefinido y cuál es la cuestión social. Pero antes, recordarles entonces que teníamos esta actividad pendiente. Ya hay compañeros y compañeras que me lo han enviado durante estos días, así que les felicito. Y, digamos, se les va a tener en consideración para la evaluación, para tener algunas décimas por ahí también guardadas. ¿Ya? También a los compañeros y compañeras que quieran entonces terminar su trabajo, me pueden enviar este y el trabajo anterior, y la suma de los dos, entonces yo ahí les pondría unas 3 o 4 décimas, estoy pensando, estoy pensándolo, ¿qué sería lo más justo? ¿Ya? Pero igual también yo les decía que hay décimas que están guardadas por los trabajos anteriores, en algunos casos. Así que la idea también es que no tengan una inflación de décimas, sino que tengan, digamos, la justa y necesaria. Así que vamos a ver. Ya. Entonces, recordarles que está este trabajo pendiente, se hace entonces buscando el siguiente video en YouTube: Matanza de la Escuela Santa María de Iquique, extracto, algo habrán hecho por la historia de Chile, y se responden las siguientes preguntas. ¿Qué acontecimiento es representado en el fragmento trabajado? ¿Qué opinas sobre las decisiones tomadas por el general Silva Renard y el Estado chileno? Y 3, ¿crees que esta historia se ha repetido nuevamente en la historia de Chile? Ya. Solo vamos a usar esto como un puntapié, en este caso, para partir con la clase del día de hoy. Chicos y chicas, ¿qué relación entonces, qué ocurrió acá en la Escuelita Santa María de Iquique? A ver si alguien me podría decir con sus palabras qué fue lo que ocurrió, qué pasó acá. Solo como una forma de iniciar entonces la conversación y iniciar la clase, que está relacionado con el objetivo que vamos a abordar el día de hoy. Ya, hubo una matanza de obreros que protestaban. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. ¿Quién más podría escribir algún comentario por el chat? Si es que no quieren hablar en público. ¿Por qué protestaban estos obreros? No he visto el video, pero por la imagen puede ser una guerra contra alguien, alguien. Sí lo ha visto, Pauli. Ya, así como... Bueno, primero saludarte porque delante, como estáis conectando, no te vi. Sí lo viste. Ya, de hecho, lo trabajamos el día que vinieron acá al colegio. ¿Ya? Entonces, la Purísima dice: una matanza donde murieron obreros que protestaban por mejores condiciones de trabajo. Efectivamente. Gracias, Purísima. ¿Ya? Acá se desarrolla entonces una matanza contra una población civil, como dijimos anteriormente, hombres, ¿cierto? Trabajadores, mujeres, niños, ancianos, familias, ¿cierto? Que estaban protestando por mejores condiciones de trabajo, ¿ya? Porque se les respetara en este caso de que si te pagaban con una moneda en una salitrera, esa moneda te sirviera también para comprar en otra salitrera, en otro negocio. Porque acá, en este momento, existía algo que se llamaba la pulpería. Y la pulpería era un negocio donde tú podías comprar, digamos, tus cosas del día: pan, harina, papas, etcétera, lo que sea,
¿ya? Pero se pagaba con fichas, ¿ya? Y digamos, para poder entonces comprar eso, tenías que usar las fichas de tu salitrera con las que te pagaban donde tú trabajabas. Pero si ibas a otra pulpería o si ibas al negocio que estaba más abajo, en la ciudad, por ejemplo, no te lo aceptaban, no te aceptaban esas fichas. Entonces acá los obreros lo que estaban diciendo era que pudieran comprar con esas fichas en otras partes, que es lo justo en verdad. O sea, si uno lo ve como con los ojos de hoy en día, es como obvio, ¿cachai? Si te están pagando por tu trabajo, lo importante es que eso con lo que te están pagando te sirva en todas partes. Pero en este momento no se veía tan normal, y menos digamos desde la parte empresarial, que solo buscaban entonces cómo maximizar las ganancias, ¿ya? Y digamos, eso era lo que estaban protestando, eso eran los derechos que estaban exigiendo en este momento. La Pauli dice, cuando luchaban por los derechos del trabajador y creo que los derechos de los niños para que no trabajaran. Ya. Lo que está mencionando Pauli está entonces contextualizado en lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Eso tiene que ver entonces con el tema de la cuestión social, que lo vamos a abordar un poquito antes. O sea, un poquito antes, un poquito después. Y yo les presento la siguiente frase en relación a lo que estábamos hablando. Esta es una frase extraída de un texto que se llama De Proyectos y Desarraigos del Premio Nacional de Historia Julio Pinto, ¿ya? Quien dice lo siguiente: al mejor estilo del modernista Dr. Frankenstein, la élite se vio, en verdad se envió enfrentada a un monstruo de su propia creación. ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere con esta frase? Al mejor estilo, entonces, del modernista Dr. Frankenstein, la élite se vio enfrentada a un monstruo de su propia creación. ¿Cuál, entonces, es el monstruo de su propia creación? Si estamos hablando de lo que recién estábamos hablando de la matanza de los obreros, ¿cierto? ¿Qué relación tendrá esto con lo que estábamos hablando anteriormente? Porque hay una relación. Ya no sé si a alguien se le ocurre alguna idea por aquí o por allá. ¿Qué querrá decir esta frase? ¿Ya? Si no, la vamos a ir deconstruyendo. En primer lugar, habla acá al mejor estilo modernista del Dr. Frankenstein. El Dr. Frankenstein, entonces, es un cuento, ¿cierto?, bastante conocido, donde un científico loco crea un monstruo, ¿cierto?, tomando pedazos de cuerpos humanos, y a ese monstruo le da vida. Pero al final, digamos, de ese cuento, este monstruo termina entonces enfrentándose a su propio creador, ¿cierto? Exacto, ahí la Constanza me está dando alguna idea. Dice que ellos mismos provocaron que los obreros protestaran. Súper bien. En este caso, el monstruo que crea la élite quiere decir la clase alta, son los mismos obreros. Y por eso los obreros van a protestar contra esta élite, exigiéndoles derechos, y de esa manera se va a enfrentar, digamos, esta clase proletaria, esta clase obrera contra la élite. ¿Ya? Y este va a ser entonces algo que se va a vivir a fines del siglo XIX en Chile y en el mundo, porque lo que está pasando en Chile también está pasando en el mundo, y digamos a principios del siglo XX. Ya todo lo que vamos a ver hoy día está pasando en Chile y en el mundo. Entonces, acá dice lo siguiente: la élite de la época creerá en la idea de progreso indefinido. Eso hay que tenerlo en consideración. Y si lo quieren copiar, también estaría bien. ¿Qué quiere decir esto de la idea del progreso indefinido?
El mito del progreso indefinido, chicos y chicas, afirma que una vez que hemos entrado en la era de la ciencia, en la era de estas transformaciones sociales a través de la tecnología, ¿cierto? La humanidad está evolucionando. Y junto con ella, junto con esta evolución, se garantiza entonces la felicidad del ser humano. Y la felicidad del ser humano, digamos, entre mayor sea la evolución tecnológica, científica, mayor va a ser la felicidad del ser humano, ¿cierto? Y la felicidad de la sociedad. Y este era el mito que se creía entonces en este momento. A raíz de las fábricas, ¿cierto? Van a aparecer fábricas en todo el mundo. En Chile estamos entrando en la industrialización, que fue lo que trabajamos en la clase anterior. Aparecen entonces también los ferrocarriles, ¿cierto? Aparece la electricidad, aparecen los autos, en algún momento van a llegar, ¿cierto? Un poco más tardío, ¿cierto? Pero van a empezar a llegar también. Entonces estamos hablando de un progreso. Está constantemente avanzando el progreso. En Europa, por ejemplo, van a construir la Torre Eiffel, ¿cierto? También una gran muestra del progreso de la industria, de la ingeniería, ¿cierto? ¿Qué más? Van a aparecer estos barcos que transportan a las personas. En este caso tenemos una imagen del Titanic, ¿cierto? Y el Titanic también, un claro ejemplo de esta idea del progreso indefinido, era un barco gigante que podía transportar miles de personas, ¿cierto? Y que en algún momento esta idea de progreso se ve enfrentada porque este barco termina chocando con el iceberg, como todos conocemos la historia, y se termina, digamos, hundiendo, ¿ya? En definitiva, esto fue solo una idea pasajera, un mito, como que la gente estaba muy, digamos, muy contenta de ver todas estas cosas nuevas. Aparece el cine también, ¿ya? Pero el progreso también tiene sus límites. Y de hecho, esto no es un tema que lo vamos a abordar ahora, como les decía al inicio de la clase, sino que tal vez más adelante. Pero, por ejemplo, ¿en qué deriva después la idea del progreso indefinido? Vamos a tener dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí uno se pregunta, ¿de verdad habrá estado evolucionando la humanidad? ¿De verdad este progreso indefinido llevó a la felicidad y a la evolución del ser humano? ¿Ya? Pero bueno, ahí nos estamos adelantando un poco, así que no nos vamos a, como les decía, Primera, Segunda Guerra Mundial todavía no los vamos a abordar. Entonces, tenemos esto esto está pasando en Chile y en el mundo, ¿ya? Y tenemos una élite que está muy, digamos, con esta idea muy metida en la cabeza. Ejemplo de eso va a ser entonces el presidente Balmaceda, que como trabajamos en clases anteriores, él va a desembolsar un gran gasto público, va a invertir entonces en la construcción de líneas férreas, en el viaducto de Malleco, ¿cierto? En distintas obras, ¿cierto? De construcción. Él va a ser, digamos, uno de los personajes que va a tener como fe, en este caso, el progreso. Y de hecho, si ustedes lo buscan en cualquier video, siempre se va a señalar eso, que su fe es el progreso. Teníamos como ejemplo también a Benjamín Vicuña Maquena, lo trabajamos también en muchas clases anteriores, que él va a arreglar las calles, a embellecer las ciudades, ¿cierto? Va a arreglar, arreglar entre comillas, el Cerro Santa Lucía lo va a transformar en este caso en un parque para que la gente lo visite. Y esto está todo relacionado entonces con esta idea de progreso, ¿cierto? De avanzar, de civilizar, ¿cierto? La sociedad y dejar atrás entonces lo bárbaro, dejar atrás lo mapuche, ¿cierto? Con el tema de la ocupación de la Araucanía, entre otras cosas. Pero el progreso no será para todos ni todas por igual. ¿Ya? Y acá vamos a encontrar la primera piedra en el zapato de este mito. Tal como señalamos con la frase con la que iniciamos la clase, entonces, con la industrialización surge no solo una clase no surge solo una burguesía, como lo señalamos en la clase anterior, sino que también va a surgir otra clase social que es el proletariado, como se señala acá en este cuadrito. ¿Qué es el proletariado? Es una clase social que en el modo de producción capitalista, recuerden que ya estamos hablando de capitalismo,
Cuando empezamos a hablar de la revolución industrial y de la industrialización, entonces entramos en este modo de producción. Esta clase social, entonces los proletarios carecen de capital, no tienen dinero, ¿ya? No controlan entonces los medios de producción, carecen el control sobre los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Las fábricas, las industrias, entre otras cosas. Y que además se ve en la necesidad de alquilar su fuerza de trabajo a cambio de un salario. ¿Ya? Esta es la clase trabajadora en este caso, digamos la clase obrera, la clase proletaria. Y esta clase social, entonces, se llama así también porque su palabra viene de la palabra prole, que significa hijo. Y si lo asociamos entonces a lo que se está viviendo en este periodo, lo único que poseían, digamos, las personas de esta clase social eran sus hijos. ¿Ya? No tenían, digamos, mayores cosas, no tenían casa a veces, no tenían medios de producción, no tenían capital, no podían comprar mayores lujos, entonces lo único que poseían realmente era su prole, por eso se les dicen, en este caso, proletarios, ¿ya? Su prole y su fuerza de trabajo, nada más. No como hoy en día que, digamos, en este caso, las clases trabajadoras pueden acceder a muchos más beneficios, ¿cierto? Tienen muchos más derechos, ¿ya? Pero en este momento era así. Entonces tenemos, como muestra acá la imagen, su única propiedad, podríamos decir entre comillas, o lo único que poseían entonces era su descendencia, sus hijos. Entonces, bajo este contexto, surge la cuestión social, ¿ya? Un concepto muy importante, que lo deben manejar para el próximo viernes cuando tengamos el control. ¿Qué es la cuestión social, chicos y chicas? Tal como se señala acá, se conoce como cuestión social al conjunto de problemas de índole social y también económicos que surgieron como consecuencia de la revolución industrial. ¿Ya? Entonces estos problemas sociales están relacionados con la revolución industrial. Y los cambios que acarreó en las relaciones económicas y sociales entre los individuos. ¿Ya? O sea, acá lo importante es asociarlo a eso. Tenemos un montón de problemas sociales que están relacionados con la revolución industrial, como la pobreza, ¿cierto? En primer lugar, y la desigualdad. Siempre ha existido pobreza y desigualdad en el mundo, pero el carácter que tiene esta cuestión social es que ahora está enmarcado dentro de las relaciones capitalistas. ¿Ya? ¿Qué más? Hacinamiento y falta de condiciones de higiene. Ahí tenemos otro elemento. Tal como se ve acá en la imagen, ¿ya? O sea, gente que vivía bajo esas condiciones, digamos, muchas familias viviendo en una sola casa, ¿cierto? Que se les llamaba en ese tiempo conventillos. Entonces todas las familias vivían en la misma construcción, tenían un solo baño. Ahí tenemos el tema de la falta de higiene, un solo baño. No tenían, digamos, ¿cómo se llama esto? Alcantarillados, ¿cierto? Falta de higiene. Entonces, con esto, chicos, se propagaba mucho el tema de las enfermedades. El tifus, por ejemplo, todas estas enfermedades que tienen que ver incluso con la feca humana, estaba en este momento. No tenían, digamos, cómo lavarse las manos mayormente, o sea, tenían que ir a buscar agua donde pudieran. ¿Ya? No existía, digamos, todo este sistema de cañería que existe hoy en día. Inexistencia de derechos laborales también está relacionado con la cuestión social. ¿Ya? Porque tenemos pobreza, tenemos desigualdad, tenemos hacinamiento, una vida que no es digna, una falta de higiene, pero también tenemos entonces falta de derechos laborales. Como ustedes dijeron al inicio con lo que ocurrió en este caso con la matanza de la escuelita de Santa María de Iquique. Los niños se trabaja 12, 14, 16 horas al día. Ya hay que estar loco para trabajar 16 horas al día. ¿Ya? No hay domingos para que ustedes puedan, digamos, descansar.
¿Qué más? Si te lesionas en el trabajo no te indemnizan, ¿ya? Pierdes esos días, si no vas a trabajar se pierden esos días, no existen vacaciones, ¿ya? O sea, estamos hablando de una existencia de derechos totalmente heavy. ¿Ya? Hoy día uno lo piensa y dice como, ¿pero cómo? Así eran las cosas antes. Y también vamos a encontrar el tema de los vicios en los cuales va a caer la población obrera o proletaria, en este caso, como lo es el alcoholismo y la prostitución. Y uno acá podría decir, pero la clase alta también era borracha y también se tomaban whisky y también pagaban prostitutas. Sí, efectivamente, la clase alta también lo hacía. Pero en este caso, pega mucho más fuerte en las clases que bajas, porque digamos, bajo el alcoholismo lo pierden todo, o sea, no tienen nada y pierden más, ¿cierto? Pierden a su familia, quedan tirados en la calle, ¿ya? Con la prostitución, en este caso también, relacionado también con la falta de higiene acá, van a aflorar las enfermedades sexuales, ¿cierto? Y digamos también, en este caso la prostitución en muchos casos también eran por mujeres que no tenían cómo sustentarse. Debido a la pobreza que existía, entonces lo único que hacían era como vender su cuerpo. Y el tema del alcoholismo también era una forma de evadir la realidad. Los vicios, chiquillos, la gente por lo general cae en vicios cuando tratan de evadir la realidad. ¿Ya? Cuando tratan de evadir una vida dura, una vida que no les gusta, caen entonces en este tipo de vicios. Y entonces todo este conjunto de cosas se llama la cuestión social. ¿Ya? Todas estas condiciones de vida que tenían los obreros se llama la cuestión social. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con los obreros? Están totalmente desprotegidos. Entonces, frente a la cuestión social, va a surgir una respuesta de la clase obrera, como dice acá en el Power, a partir de la organización social y política. Y van a comenzar a exigir cosas al Estado y a las empresas. No somos máquinas, queremos un domingo, jornadas de 8 horas, salario justo, no de hambre, que nos paguen, digamos, no con fichas, sino con dinero, o que las fichas nos sirvan en la otra salitrera, ¿ya? Mi padre es esclavo del trabajo, o después va a ser que los niños no trabajen, ¿ya? Imagínense, o sea, niños de 10 años, 8 años, los mandaban a trabajar a las minas de carbón en Lota. Ya también ahí tenemos otro elemento de industrialización que no lo abordamos en las clases porque no nos alcanzó el tiempo nomás, pero también es interesante cómo se genera esto de la industrialización en lo que es Lota, Chagüe y todas esas ciudades y pueblos mineros que están en el sur de Chile. ¿Ya? Entonces, bajo este contexto, van a comenzar a surgir ciertas ideas, como el socialismo, ¿cierto? Va a pegar súper fuerte dentro de la organización obrera, porque no tienen nada, entonces quieren cambiar el mundo y quieren avanzar hacia mejores derechos, hacia mejores condiciones de vida, y van a aparecer entonces estas ideas como de izquierda, ya como en este caso el socialismo, que van a ofrecerles un cambio de vida, ¿ya? Entonces vamos a encontrar sindicatos de carácter socialista, ¿ya? Vamos a encontrar sindicatos y organizaciones comunistas. ¿Cuál es la diferencia entre el socialista y el comunista? El socialista entonces entra en el juego de la democracia, ¿cierto? Del tema de ir a votar, de buscar un candidato y de buscar entonces este cambio a través de la vía democrática, podríamos decir. En cambio, el comunista lo que busca es la organización más directa, ¿cierto? Y que se llegue entonces a una dictadura proletaria en este momento, y que después de que se llega a la dictadura proletaria, donde el proletario esté en el Estado, ¿cierto? Y organice todo, saquen a la burguesía, después pasar a una etapa de comunismo real donde la gente pueda compartir y pueda, digamos, ayudarse entonces en este caso como comunidad. De ahí viene la palabra comunismo, de comunidad, ¿cierto? El compañero viene de la idea de compartir. Y
van a surgir también ideas anarquistas, que a diferencia de estas dos, del comunismo y del socialismo, lo que van a buscar es la destrucción del Estado y la destrucción del capital, ¿cierto? En este caso, quieren pasar a esta utopía, digamos, de fraternidad, de igualdad, de compañerismo, de comunidad, sin pasar por el Estado primero, sino que suprimiendo el Estado, ¿ya? Y que, digamos, lo que, en este caso, lo que sea para los obreros, venga desde los mismos obreros. Si es que necesitan entonces ayuda como médica o social, o el tema, digamos, de las pensiones, todo se organiza entre los mismos sindicatos. Pero no necesitamos ni a las empresas, ni necesitamos, en este caso, al Estado. Y estas ideas, chiquillos, entonces van a agarrar fuerza dentro de digamos, dentro de este contexto. Porque claro, o sea, como les decía, esta idea de progreso indefinido que planteaba la democracia o de las repúblicas democráticas de este periodo no estaba funcionando. Teníamos obreros, teníamos personas que trabajaban 16 horas, como les decía, que no tenían derechos laborales. Entonces, estas ideas van a ser, digamos, súper llamativas, porque van a buscar cambiar las condiciones de vida de las personas y van a tratar entonces de traer este paraíso que antes ofrecía la iglesia a la tierra, y vamos a construir un paraíso en la tierra. De hecho, esto tiene que ver no con Chile, sino con Estados Unidos. Pero, por ejemplo, ¿por qué celebramos el 1 de mayo como el Día del Trabajador? ¿Ya? El 1 de mayo, chiquillos, es un día anarquista, donde se consigue la lucha, a través también de las protestas, la jornada laboral de 8 horas. Acá los anarquistas de Chicago, de un sindicato anarquista, decían entonces 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para hacer lo que se nos dé la gana. ¿Ya? Y entonces a estos anarquistas los acusan de un atentado que al final después se comprueba que fue, digamos, todo un montaje que se les hicieron, ¿ya? Y incluso el mismo gobierno de Estados Unidos sale a pedir disculpas por este montaje, después de que los mataron, porque a estos anarquistas los matan. Entonces, por eso tenemos el 1 de mayo como el Día del Trabajador, porque se conmemora en este caso esta lucha de las horas de trabajo, ¿cierto? Por mejorar entonces las condiciones laborales de la clase obrera. Entonces, con esto volvemos a Chile. La cuestión social y su nula respuesta de la clase política a las necesidades de la población llevaron a la crisis al parlamentarismo, que es lo que es la etapa que estamos trabajando ahora. La etapa entonces que viene después de los gobiernos liberales se llama parlamentarismo, reitero. Y vamos a encontrar protestas y huelgas por todo el país, ¿cierto? Vamos a encontrar entonces súper fuerte las ideas del socialismo, del comunismo y del anarquismo van a estar pegando fuerte en todo el país. Y también vamos a encontrar sindicatos y organizaciones obreras que van a poner en jaque, en este caso, a los grandes empresarios, a la élite, al Estado chileno. Y el Estado chileno va a responder en este caso como pasó en la escuelita de Santa María de Iquique. ¿Ya? Va a enviar a su ejército a dispararle en este caso a los trabajadores que protestaban. Por eso una de las preguntas que yo les hacía ahí era, ¿ustedes creen que pasó esto también otras veces en la historia de Chile? Sí, pasó varias veces. Ya sobre todo en esta etapa se reprimen y se matan a muchos obreros. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Al final entonces del parlamentarismo, mientras estos senadores discutían entonces qué iban a comer, que discutían cosas, digamos, que no tenían que ver con la población, porque por algo entra en crisis, porque la clase política no asumía entonces la responsabilidad, digamos, de superar estos problemas. No asumía entonces la tarea de querer superar estos problemas. Van entonces a encontrar una respuesta obrera, ¿cierto? Y cuando ya todo colapsa va a ser cuando los militares llegan al Congreso y hacen el ruido de sables, que también está en un video que trabajamos, ¿cierto? Y en ese ruido de sables los militares van a entrar al Congreso, van a empezar a golpear el piso con sus sables, y ahí todos estos senadores y diputados van a discutir todas estas leyes que no se habían comentado hasta el momento.
el tema de las 8 horas, el tema, digamos, de los descansos, el tema de los fines de semana, ¿cierto? Todas esas cosas se van a discutir ahora, después de que ya estaba la embarrada en el país. ¿Ya? Y eso se relaciona entonces con lo que hablábamos al inicio de la clase. Al mejor estilo del cuento, como decía ahí, de Frankenstein, entonces, la élite se va a ver enfrentada con un monstruo de su propia creación. ¿Ya? A través del progreso, la élite va entonces a querer mejorar, buscar la felicidad, buscar el progreso, buscar en este caso un mayor desarrollo económico, pero por otra parte vamos a tener un proletario con unas condiciones de vida bastante precarias, que van a organizarse, van a encontrar nuevas ideologías, que van a levantarse entonces contra la élite. Y cuando ya está todo entonces todo en crisis, aparecen también, en este caso, los militares. ¿Ya? Y con eso termina entonces el parlamentarismo e iniciamos en otra etapa de la historia de Chile, que no la vamos a abordar en este momento. Ya, chicos y chicas, comentarios, preguntas, algo que quieran decir en torno a lo que trabajamos el día de hoy. ¿Alguien ya sabía de lo que estábamos hablando el día de hoy? ¿Conocía algunos conceptos? ¿Manejaba alguno que otro? Sí, no, tal vez. Ya. Entonces yo después le voy a mandar esta clase con el tío Joan, le voy a mandar el Power también para que lo revisen. Ahora yo los voy a ir mencionando uno por uno, me dicen presente y con eso confirmo que están acá y yo después los paso a la lista. Yochoa Martínez. Presente. Gracias, Yochoa. Paulina Carreño. Presente, profe. Gracias, Pauli. Constanza Oyarzún. Gracias, Constanza. Purísima Salas. Presente. Gracias, Purísima. Nicolás Colimán. Presente, profe. Gracias, Nicolás. Ricardo Aliaga. Presente, profe. Gracias, Ricardo. Catalina Zúñiga. Presente, profe. Gracias, Cata. Natalie Galvez. Presente. Gracias, Natalie. Y Luciano Valdés. Presente. Perfecto. Ya. Entonces, chicos, chicas, estaríamos por el día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Y nada, pues, descansen, cuídense, que tengan un buen fin de semana. ¿Ya? Eso. Chao, chao, que estén muy bien. Cualquier cosita me hablan por el WhatsApp, me preguntan por el WhatsApp. Chao, Constanza, chao, Purísima. Gracias, que estén súper bien. Chao, Ricardo. Chao, Yochoa. Chao, Pauli. Profe, que esté bien. Igual, que estés bien. Ahí te mando después este otro power, que era el que me faltaba. Ya, tío. Ya, nos vemos.